En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 19, 20 y 21, la palabra del Señor nos dice que una vez que Jesucristo fue crucificado en el madero, Poncio Pilato ordenó a sus guardias que clavaran un letrero en la cabecera de Jesucristo con el título Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Este letrero estaba escrito en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en griego y en latín. En el momento o en la época que Jesucristo fue crucificado, era costumbre de que los que fueran condenados a la crucifixión se les escriba o se les colgara un letrero en sus cabeceras con el nombre del que yacía colgado del madero y con el cargo por el cual fue sentenciado a esa muerte. Con Jesucristo no pasó nada de eso, porque sí, por supuesto, estaba el nombre de Jesús, pero no estaba el cargo por el cual fue imputado, sino que estaba el título de Jesús, el título de el Rey de los Judíos. A través de este escrito, este letrero, Poncio Pilato aceptaba de que realmente Jesús fue o era el Rey de los Judíos. Y esto lo utilizó Dios para dar a conocer al mundo entero de que en realidad Jesucristo era el Mesías prometido al pueblo hebreo, al pueblo judío, de que en realidad fue el Rey que había venido a liberar al pueblo, pero que ellos no lo aceptaron. Y a través de estos 3 idiomas oficiales de esa época, también Dios deseaba que el mundo conociera de que Jesús era en realidad el Rey de los Judíos. ¿Por qué en 3 de estos idiomas y por qué no en otros idiomas? Porque eran importantes estos idiomas, porque el hebreo era el lenguaje oficial de los judíos, para que todos los judíos pudiesen entender del que yacía en el madero era Jesús, el Rey de los Judíos. ¿Por qué en griego? Porque antes de que el Imperio Romano conquistara los reinos, fueron conquistados por el Imperio griego, por Alejandro Magno. Y una vez que Alejandro Magno conquistaba los reinos, él ordenaba de que todos los reinos conquistados por él hablasen el griego y también supiesen la cultura griega. Por eso, en el momento de que Roma conquistó los reinos conquistados por el Imperio griego anteriormente, hablaban el griego, pero cuando ellos conquistaron, cuando Roma conquistó, no ordenó que hablasen el lenguaje latín, que era el lenguaje oficial de Roma. Él dejó que siguiesen hablando el griego. Él solo impuso que tributara y lo demás que siguiera tal cual como se manejaba antes. ¿Y por qué el lenguaje latín? Porque era el lenguaje de Roma. Por eso estos 3 idiomas importantes, para que todos los que hablasen griego pudiesen comprender del que yacía en el madero era Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, y los que hablasen solo el hebreo también pudiesen leer, y también los romanos que visitaran Jerusalén también pudiesen comprender del que colgaba en el madero era Jesús, el Rey de los Judíos. Además, recordemos, en el tiempo que Jesucristo fue crucificado, era en el tiempo de la Pascua. En este tiempo, todos los judíos que estaban dispersados por los diferentes reinos volvían a Jerusalén a celebrar la Pascua, llevando sus tributos o llevando sus ofrendas, sus sacrificios, para entregarlos a los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Por eso todas las personas que viniesen a celebrar la Pascua, los que no habían presenciado el juicio en contra de Jesús, ahora al momento de entrar a la ciudad de Jerusalén, podían ver a Jesucristo crucificado y podían saber y entender del que yacía en el madero era el Rey de los Judíos. De esta forma, todo el mundo iba a poder comprender y saber de que Jesús, el que colgaba en el madero, era el Rey de los Judíos. De esta forma, Dios utilizó a Poncio Pilato
para que el mundo conociese que Jesús era realmente el Rey de los judíos. Bendiciones.